Saludos a todos, muy buen Nikanash. Estamos en el programa del mismo nombre, Nikanash. Hoy 26 de abril, día 7, Lagartija, Chicome Cuetzpalin y Uccan. Cultívate, solo vale lo que has ganado con tu esfuerzo. Sé humilde, no te impongas, ni seas desconsiderado. Es el consejo tolteca del día de hoy. Y bueno, pues estamos aquí con Frank Díaz. ¿Cómo estás, Frank? Bien, bien, Jonathan, bien, bastante mejor de salud y adelante. Hoy el consejo de este día es muy apropiado para todo lo que estamos haciendo. Justamente les quiero preguntar sobre temas de comunidades. Con las comunidades hay que ser particularmente humilde y considerado, teniendo en cuenta que viven una realidad diferente. Las comunidades nativas de América, las que todavía mantienen sus tradiciones, viven una realidad muy diferente del día a día de las ciudades. Entonces, hay que tener sensibilidad. Ustedes, Vicente y tú, han mostrado tremenda sensibilidad y por eso se han ganado la confianza de las comunidades, lo cual es inusitado. Y por eso está ocurriendo a través de ustedes y en este movimiento un fenómeno que no se daba. Las instituciones oficiales, por supuesto, no se estaba dando y no se estaba dando en ningún lugar desde hace mucho tiempo. Es el intercambio de información entre las comunidades y la iglesia tolteca, que finalmente no hay una diferencia esencial entre las iglesias comunitarias y la iglesia tolteca. Otro tema que me gustaría tratar hoy es el aniversario de la partida de Carlos Castaneda. Se fue un 27 de abril del 98. Entonces, se conmemora mañana su aniversario y creo que como estamos todavía en el mes de Castaneda, pues merece la pena retomar un poco el papel de Castaneda en todo esto. Y ya que estamos hablando, por un lado, de las comunidades nativas, por el otro lado, del trabajo de Castaneda, me gustaría encontrar el hilván, el sentido, la continuidad, la causalidad de todo esto, porque esto que estamos haciendo es parte de una causalidad. ¿Me dice que Vicente no va a entrar hoy? Ya. Ajá. La verdad, si no hubiéramos llegado con las armas que nos has dado, no pudiéramos haber entrado con esa facilidad, porque bueno, esa labor que has hecho de traducciones y llegar con el libro del Chilam Balam, eso nos abrió las puertas para la comunidad. Entonces, ellos al ver que llegamos con algo que vale mucho, es realmente importante para ellos. Entonces, así rápidamente te pongo el ejemplo cuando una señora que habla maya y lo estudia, que nos presentaron por allá en Tijosuco. Eh, Al empezar a leer el libro y la traducción que hiciste, llegó el momento en el que se puso a llorar. ¿Por qué? Este, digamos, la señora nos explicaba ya cuando se tranquilizó, de esto entiendo más o menos el 80% de lo que está escrito ahí, porque nos ha dicho que es muy estudiosa del maya antiguo. Y entiendo que la otra parte no la puedo comprender porque necesito el consejo de los sabios y de los ancianos. Eh, Me decía, es que no es un texto normal, es un texto especial, porque bueno, ese nos comenta que hay muchas cosas que se tienen que leer con cuidado para comprender lo que dicen exactamente. Y bueno, pues ahí nos gusta, por ejemplo, hacer demostrarles allá en la comunidad que lo que está escrito ahí en maya también lo podemos encontrar
en el náhuatl, y ahí le explicaba a la señora, pues quizás lo que está viendo es como en ese lenguaje de su Yuatán. Y les explicábamos, cuando Seacat fue allá a la zona maya, que él les habló en esa lengua, pero esa lengua está, digamos, ese mismo concepto está en la zona náhuatl con el náhuatl y el nahualitoa. Entonces es una, aunque es parte de la misma lengua, está escrito con distintas formas de entendimiento. Hay niveles de entendimiento, aunque estén diciéndote una cosa, te están explicando otra. Entonces, oye, así, una pregunta, ¿y ella sí, entendió el concepto de Suyua? ¿Suyua? Sí, 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 sí. Sí, por eso nos dijo, es eso justamente, o sea, más bien no sabe cómo explicarnos a nosotros la diferencia de ese 80% y el 20% que no podía conocer. Ya cuando le dijimos eso, nos dijo, sí, es eso, por eso necesito, o sea, bueno, ya en su pensamiento nos dijo, necesito que me limpien los abuelos y de ahí poder ya adentrarme a ese tipo de conocimiento. Entonces, justamente por eso es que se emocionaba tanto. Y bueno, pues ya al poder leer el libro dice, no puedo seguir leyendo porque me gana la emoción, pero voy a hacer eso. Es lo que nos decía, que iba a ir con sus abuelos que conocía por allá, y de ahí ya poder adentrarse a estudiar este libro que nos llevaste, así muy interesante. Oye, supongo que también estaba emocionada al ver que ya se acabó el tiempo de las libretas escritas a mano y que ahora ya la información puede llegar con calidad occidental, con calidad moderna. Es decir, hay un cambio de época tremendo en lo que respecta a la información. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones y ella las percibe. Pienso que es necesario dignificar esa literatura, que lo que se ha hecho hasta ahora es casi insultante. Lo que se ha hecho hasta ahora con los libros sagrados de Anáhuac es básicamente dejarlos ahí, no reconocerlos como libros sagrados, a veces no reconocer su misma existencia. Tú vas a cualquier academia y hablas, oye, el libro, la Biblia que tenía, y te dice, eso no existía. Así. No reconocer su existencia es la primera línea de ofensa. Después decir, no, son textos específicos, pero no darles carácter sagrado, porque en ese caso habría que aceptar que las naciones de Anáhuac tenían un nivel espiritual. Después, traducir algunos los más llamativos de la manera más mecánica y mocha posible. Cuando digo mocha no me refiero a católica, sino a la cultura occidental. Es decir, todo con un sesgo occidental muy fuerte. Si es necesario, torciendo el texto para que diga lo que no dice. Por ejemplo, es común que en esas traducciones tú las veas salpicadas de sacrificios humanos, canibalismo y cosas así. Cuando buscas el original, eso no aparece. En el caso específico de los textos mayas, la traducción ha sido fragmentaria y nunca se han unificado las unidades literarias que contiene. Sucede que hay un montón de textos sagrados que son unidades literarias por sí y están fragmentados en un montón de manuscritos. Lo elemental para rescatar esta literatura es agarrar los textos donde quiera que estén y unirlos, empatarlos, para que se comprenda todo lo que quiere decir ese texto, no dejarlos fragmentados. Otro asunto que era necesario es ponerle nombres de capítulos y párrafos, por favor, números de párrafos y capítulos. Para si yo quiero estudiar, poder hacer la cita y poder decir, mira, en tal capítulo, tal párrafo aparece la misma palabra o la misma idea o lo que sea. ¿Cómo vas a estudiar una literatura si no tienes una referencia interna? Eso no se había hecho. ¿Por qué no se había hecho? Porque realmente la sociedad occidental ve a las comunidades nativas tal como un científico ve a una colonia de insectos en un laboratorio. Ayudan los flamantes antropólogos y etnólogos a estudiar a estas personas como si fueran animales de laboratorio. Voy a ver por dónde se mueven, su rutina, más o menos lo que piensan y demás.
sin ningún acercamiento profundo, sin ningún acercamiento vivencial. Y por eso esas personas que no son animales reaccionan dándoles al investigador tajaditas, pedacitos de lo que piensan, de lo que hacen, o a veces inventando cosas al gusto del investigador. Eso lo vimos en el 2012, justamente en la zona maya, cuando se volcaron montones de hippies, digo hippies, pero no eran hippies, realmente eran personas sin ningún tipo de compromiso cultural ni nada. Simplemente se volcaron a la zona maya a buscar sensaciones por el estilo de fin del mundo, algo que es de la cultura cristiana, es decir, con esa óptica cristiana. Fueron a la zona maya y ¿qué hicieron los abuelos de allá? Empezaron a darle lo que fuera, por 4 pesos le daban cualquier información, por distorsionada que fuera, sin dignidad, sin coherencia. Es una medida de repliegue de las comunidades cuando se ven agredidas, cuando se ven invadidas. Yo recuerdo que las calles de Mérida estaban llenas de grandes televisores con grandes gurús extranjeros hablando gran cantidad de cosas sobre lo que no conocen. Ninguno de ellos le importaba a los mayas. Había un gurú que estaba ubicando a los mayas en el Perú, en el lago Titicaca, un gurú bastante conocido y no menciona su nombre. Así de ese vuelo es la ignorancia y por lo tanto el desinterés. No les interesa realmente el asunto, pero tenían que estar presentes porque había dinero por medio. Mientras tanto, los mayas estaban cargando las cosas, las maletas, estaban sirviendo la comida, estaban haciendo el trabajo de siempre. A mí me dio mucha vergüenza ver todo eso. Quiero decirte que también en el 2012 llevé allá a ese evento por primera vez las traducciones que había hecho de Chilambalam. Cuando dicen, no es que traigo traducciones de los textos mayas, no me dejaron participar en las mesas. Porque a las mesas había que llevar disparates de la nueva era. A las mesas había que llevar propuestas políticas, pero no los textos sagrados de los mayas. Eso yo lo viví. El desprecio tan enorme que tiene la sociedad occidental por las culturas nativas. Incluso aquellos que dicen que las aman, aquellos que dicen que las van a estudiar. Que a estas alturas de la historia haya que empezar a traducir los chilanes, después que se conocen desde hace más de un siglo, levanta suspicacias y preguntas. La pregunta es, bueno, ¿qué han hecho con tantos recursos que le han parasitado las instituciones culturales a la población? ¿A dónde los han metido? ¿O de qué se trata? Lo menos que se puede hacer, si te dan recursos para hacer un trabajo, es hacer el trabajo. Y el trabajo consistía en resucitar, no simplemente en clasificar como si se tratara de insectos, en resucitar una cultura. Eso es lo que estamos haciendo. Ese esfuerzo de resurrección, de refuncionalización, de reinserción en la cultura. Y lo digo con toda propiedad porque nosotros somos parte de esa cultura, puesto que la estamos ayudando a crear. Ese esfuerzo es lo que ha generado la confianza. Y la confianza es lo que ha generado el acceso a manuscritos y a otro tipo de información, incluso información oral de gran valor, que tiene que ver con el tema de fondo de hoy. Adelante, estoy hablando ya demasiado. Sí, porque bueno, fíjate, lo primero que pasa es que llega esa resistencia primero, al conocer a esta señora, lo primero que vimos con tener el libro, dice, es que esto no lo puede leer nadie, bueno, no lo debe de leer cualquiera, pero luego ya al empezar a ojearlo, decir que se tiene que conocer, entonces llegaba primero ese shock, ¿no? Ese choque con la resistencia en conocer a alguien. Primero la retracción. Exacto. Sí, primero retraerse. Es como estaba viendo unos gatitos jugando. Entró el gato grande y primero se esconde. Y ya después ven que no es por ahí. No se trata de esconder el libro en una caja. No se trata de no leer el libro. No se trata de restringir el acceso a la información. Al contrario, de difundirla, de hacerla común, de hacerla democrática, de hacer que todos participen en esa información, para que todos estén informados y todos puedan tomar decisiones informadas. Se trata de eso. Solo así se va a preservar esa literatura. Si se sigue empolvando y destruyendo y se la siguen comiendo las polillas en los cajones, va a pasar lo que está pasando ya, que esa señora que es de las informadas y de las interesadas no podía leer las palabras más complicadas y no podía entender las metáforas. Ahora imagínate el resto de la población. Se requiere que las instituciones occidentales y los individuos de la cultura occidental, nosotros finalmente no somos instituciones, somos individuos,
se requiere que le devuelvan a las comunidades las escuelas, el sentido del estudio, el sentido de la difusión cultural, el sentido de compromiso cultural, que se den cuenta que la cultura no es simplemente para pasarla tímidamente de padres a hijos como si fuera, no, es para crearla, para intervenirla. Si la cultura no se renueva permanentemente, se pudre, se extingue. Esa es la función que tenemos nosotros con respecto a las comunidades. ¿Por qué? Porque la cultura occidental estafó a las comunidades nativas, les quitó las escuelas, les quitó sus libros, les quitó su memoria, les quitó su dignidad al meterles cuentos falsos sobre su pasado, y lo siguen haciendo activamente las instituciones culturales de Occidente, metiéndole a las comunidades cuentos falsos sobre su pasado. De caníbales sacrificadores no los bajan, y eso no los están haciendo personas ignorantes, lo están haciendo personas que han estudiado, pero por encima de todo están sirviendo a una agenda colonial, a una agenda de colonización. El cuento de los caníbales sacrificadores viene de la colonia, empezó a partir de 1550, y es un cuento diseñado para humillar a las comunidades, para que no reclamen sus derechos. Y ese cuento se mantiene hoy, se sostiene hoy con presupuesto de Estado. Se publica, se pone en pantallas. Si aparece una revista que habla de caníbales, está en todos los estaquillos para que todo el mundo pueda ver eso. En cambio, si agarras un texto directo de una comunidad, un texto maya, no puedes ni dar una conferencia sobre eso, porque ese tema no interesa. En lo que respecta a la cultura, seguimos en una posición totalmente colonizada y colonialista. Y la idea, finalmente, la idea de fondo, no confiesa, es que estas comunidades se extingan para poder recordar sus trapitos y sus cositas en un museo, porque ya ahí no hay problema con la comunidad, no generan problemas. La ciencia occidental está viendo a las comunidades como objetos de museo. Y entonces el hecho de que todavía hay una comunidad viva que habla su lengua, que quiere tener su identidad, eso genera ruido. Urge, se necesita movimientos como el que nosotros estamos haciendo. Movimientos que se acerquen a las comunidades con humildad y con respeto. Que vayan para aprender. Que vayan con el corazón en la mano para ganarse la confianza. No con una bata blanca y como si yo fuera el científico que vengo aquí más o menos. No, esa arrogancia cultural de Occidente, esa idea de que nosotros somos la cúspide de un proceso evolutivo, por lo tanto tenemos derecho a imponernos a los demás, es lo que está acabando con Occidente. El día que Occidente pase como civilización, porque todo se cae, todo desaparece con el tiempo, van a decir, no, mira, fue por eso, porque eran tontos arrogantes. Entonces, me gustaría entrar en el tema de fondo de hoy, y la pregunta en el aire es, ¿qué tiene que ver el trabajo comunitario que estamos haciendo o la obra de Carlos Castaneda? Recuerden que estamos en víspera del aniversario de su partida, sabe Dios a dónde, y pues sucede que Castaneda es demasiado importante en la historia del rescate de las raíces tanto de Anáhuac como del resto de las comunidades nativas de América, como para que no tenga su obra, para que no tenga un vínculo causal con el trabajo que estamos haciendo nosotros. En mi vida personal, por ejemplo, Castaneda fue el detonante y fue guía, y sigue siendo una guía. No Castaneda como persona, porque su vida particular a mí no me interesa, sino su obra intelectual y sus propuestas. ¿Cuál es entonces el vínculo en todo esto? Esto nos obliga a hacer un poco de historia. Adelante, John. Sí, bueno, ya que lo comentabas, en lo que cambiamos del tema ya directo a Castaneda, Sí. algo importante que nosotros al llegar a las comunidades, si no lo saben, les hacemos notar que pues, han sido herederos de una cultura muy rica y milenaria. Primero, o sea, para que vean el interés de nosotros por estar allá. Claro, entiendo. Exacto, y bueno, con eso, pues también pues el entorno actual que tienen es, digamos, en su burbuja que están, si hay apoyos del gobierno es para que los usen para, como bien comentabas, irse ya sea a servir al turismo y pues que solamente puedan hacer eso, ¿no? Los quieren enseñar inglés
Hay muchos recursos para darles clases de inglés para que puedan atender a los turistas, y bueno, cursos para maya, pues ahí sí, ni hablamos, ¿no? Pero bueno, eh, este trabajo de Castaneda pues, ha sido importante, aunque no lo dejó escrito. Lo podemos ver en la forma en la que presentó ya la información, porque eh, digamos, para el contexto en el que estaba, necesitaba poder expresar lo más que podía en su momento en Sí, su sí. obra, del conocimiento que había sacado de esas visitas que había hecho a comunidades, y los informantes fueron los que le estuvieron pasando esa información, que bueno, eh, al presentar esa información tenía que hacerla muy ligera para el objetivo que tenía. Claro, claro. Que bueno, en sí Y el por la época. objetivo, exacto, el objetivo de Castaneda no era dejar descrita toda la información. Este informante me dijo tal cosa, no podía ser pública esa Claro, claro. metodología, ¿no? Entonces No lo la hubiera expresó conocido. de otra forma. Ajá. Ujú, ujú. Sí, ahí que nos podrías comentar un poco sobre esa Mira, forma. yo quisiera hacer un enfoque histórico de lo que estamos hablando. De Castaneda es un hombre en la historia, es un personaje histórico además, por lo tanto hay que verlo en su contexto. ¿Cuál es la historia que produce a Castaneda? ¿Y por qué Castaneda impacta en la historia? Si estamos hablando de él para bien y para mal, incluso los detractores están rindiéndole tributo al hecho de que impactó la historia. ¿Cuál es esa historia? Eh, la realidad es que durante milenios, durante por lo menos 10.000 años, al menos, se desarrollaron esfuerzos civilizadores en América. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo de otra ciudad que acaban de descubrir en Perú de hace 5.000 años. Es decir, en tiempos en que apenas comenzaban las civilizaciones en el viejo mundo ya a organizarse, había ya civilizaciones capaces de construir templos y urbanizadas en América. Ya para entonces existía un sistema cosmológico, es decir, calendario, medición del espacio, del tiempo, todo lo que ordena la vida. Lo sabemos porque los restos que quedan del calendario y demás son de esa edad. No se puede explicar si no les das esa trayectoria. De todos modos, no te explicas la precisión de las observaciones astronómicas, ¿no? Entonces, quiere decir que durante milenios hubo un proceso de civilización que se sostuvo. La verdad es que en la Tierra ha habido, a ver, yo podría quizás mencionar hasta un centenar de intentos de civilización, de los cuales muy pocos han llegado a sostenerse. De esos pocos, solo unas 7 son civilizaciones madres, es decir, originales. ¿Cuál es el secreto por el cual las civilizaciones de los Andes y Anáhuac se sostuvieron? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Las civilizaciones del viejo mundo se sostenían porque se depredaban mutuamente. Si los egipcios no hubieran tenido ahí a los hititas y a los babilonios o viceversa, probablemente se habría extinguido el ímpetu de su civilización o habrían perecido de hambre o algo así por una enfermedad actual. Las civilizaciones del viejo mundo entonces, cuando tenían problemas, recurrían al truco de tenemos el deber de llevarle la religión verdadera a nuestros vecinos. Y entonces iban y les robaban. Eso se sigue haciendo hoy. Cada vez que ves una de estas sectas cristianas que dicen, no, porque hay que ir a llevar la religión, en realidad van a robar directamente, van a quitarle el dinero a las comunidades. Es un negocio. Ni siquiera piensan en otra cosa, están pensando en cuánto van a sacar. Lo de salvar almas es lo de menos, porque si se trata de salvar almas, tú lanzas el mensaje por internet y deja que cualquiera lo lea cuando quiera, ¿no? Pero no, tú quieres ir por el bolsillo. Esos son los pastores y eso fue lo que hicieron también los católicos, debo decirlo, en el siglo XVI, cuando llegaron a América. Supuestamente traían 2 o 3 curas en la nave para evangelizar, pero sobre todo traían soldados, y los soldados eran para depredar, para someter a fin de robar. Entonces, con el truco de le vamos a llevar la religión verdadera a los vecinos, las civilizaciones del viejo mundo lograron sostenerse durante milenios, pero sostenerse con un costo, y es que cada cierto tiempo arrasaban, destruían la información, quemaban bibliotecas, expulsaban a los chamanes terminaron cazándolos, los cristianos terminaron cazando a los chamanes como si fueran bestias salvajes, los quemaron.
Eh, en otras palabras, el sostenimiento de la civilización en el viejo mundo fue en contra del sostenimiento de la cultura. La cultura es la base, la cultura es el contenido, la civilización es la organización. La organización puede exceder a la cultura. Y en ese caso hablamos de civilizaciones con déficit cultural. Por ejemplo, que una civilización tan brillante como la actual, que puede mandar naves al espacio, siga creyendo en fantasmas, eso es un grave déficit cultural. Así de simple, porque una persona culta no necesita recurrir a la hipótesis de fantasmas para explicarse lo que está viendo. Que una civilización tan brillante como la occidental esté gastando quizás la mitad de los recursos de la producción de los trabajadores para sostener guerras que en el fondo es para sostener casas gobernantes, familias gobernantes o ideas religiosas extremistas. Esas son las guerras que hay hoy. Eso es atraso cultural. Por lo tanto, la civilización puede trepar a costa de la cultura. Y eso es lo que pasó en el viejo mundo. Por eso, Europa llegó a la época de Cristóbal Colón todavía con los números romanos sin manejar el cero. Cero y números arábigos los recibió desde más o menos desde el año 1000, del siglo 9, 10 después de Cristo, ya empezaron a llegar a través de los árabes, no los crearon. Es decir, en un tiempo sumamente tardío, muchos milenios después de que había comenzado la civilización, fue que llegaron a conceptos como numeración ordinal y cero. Esto es un déficit cultural. En una circunstancia más o menos ideal, como la que se dio en América, en la que las civilizaciones estaban tan aisladas que no podían depredarse mutuamente y por lo tanto no era necesario gastar el presupuesto de la gente en armas, en carros para llevar municiones, en ejércitos, en metalurgias para poderse defender. En una civilización así, el interés se va hacia donde debe irse, hacia el cielo, hacia entender la historia, hacia entender las matemáticas, hacia el pensamiento abstracto, hacia la poesía, la literatura, los mitos, la cronología. Es decir, intereses intelectuales. Y eso fue justamente lo que pasó, eso es lo que estamos viendo. Por eso encontramos desde la época olmeca. Es decir, los olmecas ya empezaban a tener bastante actividad hacia el 2000 antes de Cristo. Desde esa época, ya de 1970 antes de Cristo, encontramos numeración ordinal y cero. Es 3000 años antes de que ocurriera en Europa. Esta comparación no es para humillar a Europa, es para decir lo siguiente. El contexto en que se desarrolla una civilización determina sus contenidos, determina sus intereses, determina su historia. El contexto es importante, fundamental para entenderlo. Civilizaciones creadas en un contexto de guerra y depredación van en un sentido. Civilizaciones aisladas van en otro sentido. Ahora bien, las civilizaciones aisladas, y solo tenemos el caso de las de América, tienen tremendo problema. Porque a la hora del hambre, a la hora de la sequía, a la hora de la epidemia, no tienen un vecino a que depredar. ¿Ok? Imagínate que en Anabo hubiera habido unos años de sequía y hubiera tremenda hambre. ¿A quién iban a depredar? ¿Los chichimecas que estaban peor? ¿Se iban a meter en la selva? ¿Cómo iban a depredar al vecino? ¿Cómo iban a traer los cientos de miles de toneladas de cereal que hubieran hecho falta para paliar esa situación? ¿De dónde? Los andinos y mesoamericanos tuvieron que resolver por sus propias vías. Tuvieron que encontrar sus propias maneras de resolver. El hecho de que hayan logrado sostenerse durante milenios como civilización prueba que encontraron una solución. ¿Qué solución es esta? ¿Qué nos puede decir John? Escuchen. ¿No te Pero escucho? bueno, ¿ahí ya me escuchas? Espérame. Sí, es que justo, sí, justo se me desactivó el micrófono. No te escucho, Uy, a ver, espérame. Micrófono apagado. Ya. A ver si ahí ya. Sí, creo que sí, ya, bien. Sí, justo se me apagó el micrófono. Bueno, el contexto ese que
nos planteas es muy interesante, ¿no? Hay que conocer justamente la historia para poder evolucionar, ¿no? Y bueno, hasta que no lo vea esta cultura cristiana, cómo ha sido su desarrollo, bueno, todo el occidental actualmente, eh, para poder mejorar, ¿no? Ahorita en un mundo ya más globalizado, pues ya no podemos estar cayendo en lo mismo, ¿no? De llegar a invadir al vecino y poder sacarle los recursos. Va a llegar un momento en el que no se soporte más. Y ahí es la importancia de conocer cómo la civilización de la Náhuac y del Tahuantinsuyo resolvieron. Si no podemos como humanidad así integralmente conocer esa experiencia que tuvieron, nos vamos a ir exacto, nos vamos exacto, Claro. ya no hay más, solo nos quedaría salirnos del planeta e ir a matar a otros que vivan en No hay otro manera. lado. Pues, es más fácil pensar, usar el cerebro y aprovechar los recursos, toda la estructura, dar ese salto de orden, ¿no? Que sí lo dio la civilización de Dar la el salto de Náhuatl y orden. Tahuantinsuyo. Exacto. Ese es el Sería, concepto. Los anahuacas y tahuantinsuyanos dieron un salto de orden en materia de civilidad. No solo organizaron la cultura, sino que a partir de un momento se dieron cuenta de que si no daban un salto de orden, se iban a extinguir, como le pasó a tantos vecinos que terminaron extinguiéndose. Ahí ves en Estados Unidos al menos 4 intentos de civilización que se extinguieron a los 3 siglos, porque no dieron ese salto de orden. Lo ves en Argentina, lo ves en partes de Brasil. Es decir, ellos sabían por su contexto que tenían que hacer algo. Y ese algo recibió en Anáhuac el nombre de toltequidad. ¿Qué cosa es la toltequidad? esa forma de organización, bueno, de todo, ¿no? A ver, la civilidad es la organización de la cultura. Cuando tú haces una calle, haces un código legal, haces un libro sagrado, estás organizando la cultura. Pero, ¿qué le pone de específico la toltequidad a esa organización? ¿Qué hace el cambio? ¿Qué hace la diferencia? la coherencia en los símbolos, en la estructura interna que hace más eficiente, digamos, como el calendario, ¿no? No se usaba nada más para los días, se usaba para hacer mediciones distintas de los astros, Coherencia cosmológica. Ajá. Claro. Sí, sí, se trata de eso, exactamente. Lo que distingue los procesos de Anáhuac y Tahuantinsuyo de procesos como los de China, la India, Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, es una vocación de sistemática homogenización de las instituciones culturales. ¿Qué pasa? Cuando organizas la cultura y caes en la civilización, empiezan a generarse contradicciones. Una de las primeras, por ejemplo, es la contradicción entre los intereses de los chamanes y los intereses de los sacerdotes. Los chamanes, como tienen una experiencia directa con plantas o con meditación, con técnicas, con la naturaleza, en fin, no necesitan una mediación religiosa para existir, desarrollarse y transmitir sus ideas. En absoluto, los chamanes pueden vivir incluso sin civilización. Finalmente, el chamanismo no es un producto de la civilización, es un producto de la cultura. Pero la casta sacerdotal necesita el presupuesto del Estado. Y para que la gente aporte ese presupuesto, tienen que convencer a la población de que solo los sacerdotes son mediadores de la divinidad. Es decir, una persona cualquiera no puede acceder a la divinidad si no es a través de los sacerdotes. Si no es así, ¿cómo van a comer los sacerdotes? ¿De qué van a vivir? Es necesario que haya una transferencia de recursos hacia la casta sacerdotal que no está produciendo físicamente nada, sino solo ideas. Cuando esa casta sacerdotal se pone demasiado extrema, el pueblo le cae arriba y lo desaparece. Pero si esa casta logra un equilibrio entre las ideas que tienen un cierto desarrollo, que ayudan a que haya moralidad, a que haya orden, le dan una cierta esperanza a la gente. Bueno, ahí tienen religiones como el budismo o el cristianismo que llevan milenios, el islam, que llevan milenios y siguen funcionando. Tienen una casta de especialistas que es mantenida por el pueblo para que medie con la divinidad. Pero en ese esquema ya no caben los chamanes.
Y por eso tú tienes que, todas estas, incluso el budismo, han expulsado a los chamanes a las montañas. El budismo llegó a un contrato con ellos. A ver, si ustedes no se meten, les vamos a permitir estar en monasterios allá en las montañas, pero no se metan con la población. La población tiene que pagar sus impuestos, ¿ok? Así que nada de hablarle de libertad ni nada de eso. Y por otro lado, en culturas ya como el Islam, y el Islam los expulsó, los desarraigó. No, aquí no caben, se tienen que ir a otro país, se fueron a Siberia. Y en el caso de los cristianos, simplemente los mataron. Tuvieron siglos matando chamanes, porque sí, no cabían. Esas son contradicciones a las que llega la civilización en su desarrollo. Los anahuacas y los andinos lo que hicieron fue meditar en este problema. ¿Por qué se generan contradicciones? ¿Cómo resolver las contradicciones? Y se dieron cuenta que las contradicciones son por mal manejo de símbolos. Si tú mides en pulgadas y yo mido en centímetros, bueno, imagínate el trabajo que hay que pasar para llegar a un... Y tarde o temprano va a haber un problema, como esta nave espacial que les dije, que porque un equipo midió ciertos aparatos en pulgadas y otros centímetros, desconectó los motores a 70 metros de la superficie de Marte y se hizo polvo. A estas alturas, heredando una contradicción tan tonta. Como simplemente un sistema de medida. Tan tonta contradicción se sigue arrastrando hoy. Eso se resolvió en América desde hace muchos milenios. ¿Por qué un equipo va a tener un sistema de medida y otro? Y luego, si tenemos un sistema de medida para el espacio, ¿por qué no aplicarlo al tiempo? En vez de estar manejando cosas tan desconexas en nuestro propio calendario. Tenemos ahí unas semanas que tienen una base 7 que no cabe ni en el mes ni cabe en el año. Entonces tú no puedes decir en qué día de la semana va a empezar determinado año del futuro, a menos que hagas tremenda cuenta. ¿Ves? ¿En qué día empieza determinado mes? Imagínate tú. Tenemos un sistema duodecimal de origen sumerio para los meses, pero un sistema decimal para los días que tiene el mes, y otro sistema decimal diferente para la organización de los años, y un sistema septenal, y tenemos todavía una organización en 4 que viene de las Olimpiadas griegas y de otra cosa para que si lo bisiesto y todo lo demás. Bueno, ese picotillo de sugerencias cosmológicas, por supuesto que produce contradicciones. Es útil, lo seguimos usando y está bien, pero lo usamos por costumbre, no porque sea un producto bueno de la civilización. Por eso cuando estudiamos algo como el calendario de Anáhuac, lo primero que dices, caramba, ¿por qué nosotros no aplicamos este criterio de coherencia en nuestra propia sociedad? Ese fue el secreto de los anahuacas. Le llamamos toltequidad, pero se trata de coherencia. Y algo similar hicieron los andinos, allá le llamaban el sistema de la mauta, causa, le llamaba, o la forma correcta de ser, de existir, pero se trataba de lo mismo, de lograr en la medida de lo posible que las ideas fueran coherentes. Y si ya unificamos espacio, tiempo, ¿por qué no dar un saltito más y unificar coherentemente las ideas religiosas? Resulta que las ideas religiosas no caen del cielo. Jamás he salido a la calle y he visto que una voz del cielo me esté diciendo cómo tengo que... No, eso siempre viene a través de libros. Las ideas religiosas las producen los seres humanos. Y si el ser humano está produciendo sus dioses, ¿por qué no unificarlos? El resultado en Anáhuac quedó descrito en un verso del libro de Chilam Balam, que dice: los dioses están presos en los ciclos de las estrellas. Nada de dioses por encima de la naturaleza, nada de dioses sobrenaturales. No existe lo sobrenatural en el pensamiento anahuaca tahuantinsuyo. Cuando ves grupos supuestamente de raíces con ideas mágicas y sobre lo sobrenatural y demás, estos grupos están reflejando ideas cristianas. No importa que usen nombres y usen símbolos prehispánicos, son ideas cristianas. Lo sobrenatural llegó a América con los cristianos. En América lograron observar esa visión chamánica del mundo que es natural. Entonces, al lograr la coherencia de sus instituciones, por supuesto, consiguieron que la energía no se disipara en tonterías, en guerras internas. Por eso tiene 5.000 años de historia de Anáhuac y no ves un cambio de fe. No ves lo que pasó, por ejemplo, en la historia, no sé, de Europa, que cada 1.000 años había un cambio violento de fe, uno tras otro. Y por supuesto se satanizaba lo que había pasado. Entonces, a ver, los cuernos eran emblema de lo sagrado entre los egipcios. Bueno, ya con el nuevo ciclo ahora son emblema del diablo. Así de pueril, pero funciona. Y la gente todavía sigue pensando que son emblemas del diablo, sin ponerse a pensar, a ver, ¿por qué? ¿Quién inventó esto? Si los cuernos son
algo natural, las redes no son diabólicas, ¿ves? En Anagua entonces encontramos los mismos símbolos sagrados, la misma serpiente con plumas o con alas, desde la época olmeca hasta el final. Encontramos las mismas instituciones religiosas. Encontramos que no hay guerras por causa de fe. Cuando había guerras que no eran grandes, eran escaramuzas más que otra cosa. Ambos equipos estaban pensando en el mismo mérito espiritual. Ambos equipos tenían los mismos dioses, por llamarles así. Este fenómeno se dio por algo, no fue por casualidad. Y se dio porque hubo muchos sabios luchando para homogenizar las instituciones y las ideas. Y el resultado fue la Toltecayotl. Esa es la diferencia entonces. ¿Algo que decir, John? Sí, una de las formas de esta organización de darle recursos a, no sé, a un artista, a un sacerdote, lo teníamos marcado, por ejemplo, con el tequio. Ayudando a la comunidad, sí, básicamente, pues, bueno, no eran esclavos los que construyeron las pirámides, la gente Claro. iba con gusto Claro. a Era un ayudar honor. a construir, ayudar a la sociedad en todo lo que se podía, ¿no? Porque bueno, pues parte de esa integridad y esa coherencia se reflejaba de ese modo. Entonces estaban muy convencidos de esa cosmovisión, para poder ayudar a sostenerla, ¿no? Así es. Ahora bien, el hecho de que la Toltecayotl o la explícita vocación de armonizar las instituciones culturales haya permitido sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino crear, mantenerse, expandirse culturalmente y físicamente durante 5.000 años por lo menos. No significa que la Toltecayotl, tal como la concibieron, la Toltecayotl histórica, sea perfecta. ¿Ok? Funcionó porque estaban aislados. Pero cuando llegaron los españoles, en menos de 5 años ya se había desarticulado. Así que eso también hay que verlo. Tú puedes luchar y conseguir incluso un ideal social si tienes las condiciones perfectas para conseguirlo. Pero que venga el problema, que venga la tormenta, a ver qué pasa. Cuando llegaron los europeos, encontraron una sociedad que mantenía una cierta coherencia, pero estaba en desgaste. Sucede que si a una cultura o a una civilización, sobre todo, tú no le das elementos nuevos y no le pones retos en las fronteras, se empieza a dormir, se empieza a desgastar, cae en la decadencia. Y la decadencia embota la energía. Entonces ya no hay una guerra devastadora, ok, pero hay un montón de situaciones que ya no me inspiran. Por ejemplo, hay que hacer pirámides cada vez más altas y más gruesas. Al principio lo hacía con mucho gusto, pero ya después me digo, caramba, pero si el pueblo está pasando hambre porque no llovió, ¿cómo voy a dedicar mi energía a hacer una pirámide? Entonces, empiezan a acumularse tensiones en el seno de la sociedad. La sociedad anahuaca pasó por varias crisis cíclicas, ni siquiera fue una sola vez, no. Esa situación estaba cuando llegaron los españoles, pero había ocurrido antes. Por ejemplo, hay un periodo que los antropólogos llaman epiclásico, y ese fue, yo lo mido desde el siglo VI hasta el siglo XI después de Cristo, donde se diluyeron las instituciones clásicas y se diluyeron por tensiones que tenía esa sociedad. Y después vino un periodo llamado postclásico en que hubo verdadera pugna por el poder y en que los recursos se fueron hacia las armas. Y si te vas a la época clásica, ves que esa época de Teotihuacán y demás, en que todo se veía muy bonito, muy perfecto, fue producto de una época anterior similar al epiclásico, pero que se llama protoclásico, que ocurrió entre el siglo VI y el I antes de Cristo. Y en ese periodo se diluyó la civilización olmeca. Hubo todo tipo de tensiones. El arte empieza a reflejar motivos militares. Es decir, cíclicamente en Anagua había crisis y resurgimiento. Pero las crisis eran motivadas por el desgaste de la propia institución, la toltequidad histórica. Tenía sus propias contradicciones. Coincidió la historia que en el peor momento de crisis llegaran los europeos. Y los europeos llegaron con una aparente solución.
fíjate, una aparente solución. Lo que sedujo a los anahuacas es que, a ver, llevamos milenios tributando con los sacerdotes que viven en Cholula. Los sacerdotes nos dicen que no es necesario una mediación sacerdotal, pero la verdad es que se me va 1/5 de la cosecha para poder mantener la clase sacerdotal. Y resulta que 1/5 de la población, según reportó un cronista, es sacerdote. Eso ya es demasiado peso. Y tiene su sede en la ciudad de Cholula, que para que quede claro que es la que manda, tiene la pirámide más grande de América, ¿ves? O quizás del mundo. Entonces, cuando llegaron los españoles, lo primero que le dijeron a los nahuas, ¿no? Encontraron la contradicción, la detectaron. Les dijeron, ¿sabes qué? Pueden salir de la dictadura de los sacerdotes. Ya Tlacaelel lo había intentado mucho antes, ya a inicio del siglo XV, Tlacaelel intentó desmantelar a los sacerdotes, se llevó una institución. Los sacerdotes, el sacerdocio tenía una cumbre, un pico, digamos, de poder concentrado en dos personajes llamados Quetzalcóatl y la Cihuacóatl. Bueno, Tlacaelel se llevó el título de la Cihuacóatl, se desplazó hacia Tenochtitlan. Se ve que estaban tratando de erosionar el poder de los sacerdotes. Finalmente llegó Cortés y les ofreció, vamos a eliminar a Cholula. Entró a Cholula, hizo una matanza espantosa, acabó con el sacerdocio tolteca y todos los demás tranquilitos mirando. Es más, les voy a decir, satisfechos. Tlaxcaltecas, texcocanos y mexicas satisfechos, incluyendo a Cuauhtémoc. Es decir, qué bueno que están matando a los sacerdotes toltecas porque nos van a dejar el campo libre. Es decir, ahora vamos a ser libres de la dictadura sacerdotal. Que acaben con Cholula. Fíjate qué clase de ingenuidad política. No se les ocurrió pensar, oye, cuando estos individuos acaben con el sacerdocio van a venir por mí. Eso no se les ocurrió pensar. La cosa llegó al extremo que Moctezuma y los líderes mexicas apoyaron a los españoles para que masacraran a los sacerdotes. Los recibieron en Tenochtitlan como héroes. Los hospedaron en palacetes durante bastante tiempo, 200 días. A ese extremo llegó la ingenuidad. Este es otro producto del vivir aislado como civilización. No importa que tengas mucha toltecayo, si tú no aprendes de los problemas ajenos, si no te das cuenta de las tensiones que hay en el mundo, no tienes anticuerpos sociales para resistirlas. Llegaron los europeos con una prédica que al principio era de libertad y mordieron el anzuelo. ¿Y qué hicieron los europeos? Inmediatamente empezaron a exterminar a los sabios, a los intelectuales, a los sacerdotes, a los teólogos y a educar a los jóvenes en escuelas. Los concentraron en escuelas y los educaron en la religión católica. El resultado es que metieron una cuña generacional, una brecha. Los propios hijos denunciaban a sus padres cuando no querían cristianizarse. Hubo casos como uno de Tlatelolco en que los hijos mandaron a quemar a sus padres directamente porque los padres no querían someterse a la religión del invasor. Es muy fácil modelar la mente de los niños. Y entonces eso fue lo que hicieron los padres. Esas fueron las primeras escuelas que hicieron, escuelas de adoctrinamiento. En este contexto, bueno, ¿quieres decir algo yo? Pues sí, bueno, nada más puntualizar nuevamente que en ese momento no tenía esas armas para defenderse de, bueno, se usaban mucho la palabra y bueno, la forma, le daban valor a los hechos que realizaban. Entonces, al encontrarse con esta otra cultura traicionera, que bien llegaban con flores y terminaban dando puñaladas, no supieron reaccionar a tiempo. Exacto, entonces esa fue justamente la debilidad de la toltequidad, que bueno, pues actualmente muchos grupos veo reflejado que manejan este sentido, ¿no? Que Sí. grupos modernos de que Sí, se apapachan y dicen, sí, bueno, eres cristiano, pues vente para acá, yo te ofrezco mi corazón y somos hermanos, y mientras el otro sigue ahí intentando apuñalar, ¿no? Sigue ocurriendo. Es decir, las mismas fuerzas de invasión ideológica siguen operando sobre América y el pueblo sigue reaccionando de la misma manera. Es tiempo ya de aprender. Pero fíjate que también hay que reconocer un hecho.
Ya desde la invasión del Caribe, que fue 20 años antes de que invadieran México, el Caribe fue atroz. Simplemente, ya para 1530 habían exterminado prácticamente a la totalidad de los 6 millones de nativos que vivían en el Caribe. Vivían 3 en Santo Domingo, 2 en Cuba y 1 en Puerto Rico. Pues, bueno, entre Puerto Rico y Jamaica. El caso es que para 1530 prácticamente no quedaba ninguno. En Cuba solo quedó un caserío de nativos que quizás no llegaría ni a 20,000. Así. Frente a algo tan trágico, allá surgieron algunas voces críticas que dijeron, señores, esto no es cristianismo. Porque bueno, se supone que lo estamos haciendo para introducir el cristianismo, pero estamos matando a la gente que hay que cristianizar. Esto no es cristianismo. Estamos usando el cristianismo simplemente para robar poder, para robar tierras. Eso fue lo que hicieron los españoles en América. Ahora tienen, por supuesto, ese movimiento hispanista que está tratando de negarlo. Dicen, no hicimos lo que hicimos. Lo hicieron, ahí están los documentos. No son documentos de nativos, son documentos de los propios españoles que lo dicen con todas sus letras. Y surgieron algunos padres que se opusieron a esto. Ya en el caso de México surgió la figura de Bartolomé de las Casas, que fue brillante, a veces un poco exagerado, a veces un poco sesgado, y finalmente un padre católico, porque tampoco estaba defendiendo la totalidad, pero dijo, lo inhumano es inhumano y hay que exponerlo. Y frente a estos embates que estaban recibiendo, no solo de parte de los propios padres españoles, sino también de las potencias europeas. Recuerda que Francia e Inglaterra se quedaron fuera. A España le tocaron las 2 civilizaciones de América. Los demás se quedaron con las selvas y los desiertos. Entonces ya no tenían a quien explotar. Y empezaron a acusar a España de maltratadora y demás. En realidad lo hacían para poderse quedar, para poderles quitar lo que estaba, para quitarles el negocio. No es porque tuvieran sentimientos en favor de las naciones nativas. El caso es que se creó un clima tal que las autoridades españolas tuvieron que inventar una justificación para poder permanecer en América. Las leyes españolas decían que España no podía invadir un pueblo a menos que ese pueblo lo pidiera. Y si ese pueblo lo pedía, había que estudiar el caso. Si la causa era por canibalismo, sacrificios humanos u homosexualidad, entonces se podía invadir. Eso es lo que decían las leyes españolas en ese momento. Y justamente fueron las 3 causas que les crearon a los nativos, que eran caníbales, sacrificadores de personas y sodomitas. Una cosa que hoy se menciona poco porque, bueno, ya no está de moda criticar a los sodomitas, pero en esa época se mencionaba constantemente. Ahí lo tienes en las crónicas una y otra vez, diciendo que los sacerdotes eran homosexuales, como si el sacerdocio en Europa estuviera libre de esa tendencia, ¿no? Ahora. Oye, Frank, y en todos lados, ¿no? En todos lados había, menos en Europa, porque bueno, pues ya ves, está el mito. Desde niño recuerdo que los africanos igual eran caníbales, igual los allá en Oceanía. De hecho, la primera vez que los españoles empezaron a decir eso sistemáticamente como cuento de Estado para justificar acciones fue hacia 1490 con los judíos y los musulmanes. La causa la sabemos, querían quedarse con las riquezas, necesitaban la riqueza de judíos y musulmanes para poder construir la nación española, que cuando aquello era un fragmento, era un montón de estados, ¿no? de pequeños reinos y repúblicas. El caso es que para poder integrar todo eso en una gran nación, se montaron la historia de que los judíos sacrificaban niños en las sinagogas y después se los trataron de aplicar a los musulmanes. Luego eran sacrificadores y además toda la historia, todo el cuento. Ese cuento funcionó para poderlos expulsar, pero a los 10 años ya la misma gente que habían participado estaban avergonzados porque sabían que era falso, que habían usado una acusación falsa para poder despojar al prójimo. Pero entonces lo trasladaron a América. Hacia la década de hacia 1545 ya comienza a consolidarse ese cuento. Hasta entonces no. Lo ves, por ejemplo, los dibujos de los códices coloniales. Los anteriores no presentan actos de sacrificio o de canibalismo. A partir de ahí tú ves las mismas escenas casi calcadas en uno y otro códice. Se sabe que las autoridades reunieron a los cronistas y le dijeron, tu única posibilidad de no buscarte un problema
y de publicar es que diga esto, esto, esto y esto. Por eso repetían los mismos párrafos. Eso ya estaba escrito en la Inquisición y otras instituciones del gobierno español. Funcionaba como la Gestapo, KGB. Es decir, le dictaba a los intelectuales lo que tenían que decir para generar una imagen. Vivían de imagen, no de la realidad. Y eso generó, pues, el cuento de los caníbales sacrificadores. Este cuento tenía varias ventajas, ¿no? Para la colonia. Por un lado, desmoralizaba a los nativos. Por el otro lado, inhibía a aquellos que querían interesarse por los nativos, porque ¿quién va a querer defender a caníbales sacrificadores? Otra cosa, les borraba la memoria histórica. Si te dicen que tu historia es esta y te lo recalcan y te lo dicen una y otra vez, la auténtica historia que puede aparecer en un documento por ahí te empieza a parecer falsa, porque en comparación tiene mucho menos, es menos llamativa, ¿no? Ese es un proceso psicológico que, sostenido durante generaciones, terminó con lo que tenemos hoy. Aquí tienes un supuesto arqueólogo viendo una pila de huesos, de cráneos en entierro secundario, es decir, cualquiera que haya dado 6 meses de antropología física sabe que esos cráneos no son producto de sacrificio, pero tienes ese supuesto arqueólogo diciendo que sí, que esos son sacrificios humanos, porque es necesario para sostener el cuento neocolonial. Entonces, en ese contexto, parecía que todo estaba perdido. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, a principios del siglo XX empezaron a surgir personas que decían, oye, cuando llega una comunidad profunda y escucho lo que me dicen, es diferente del cuento que estudié en la escuela. Y hubo gente que empezó a rescatar cosas. El primero, de hecho, de esta nueva oleada de antropólogos que comulgó con las ideas nativas fue Princeton. Hacia 1895 publicó una historia de nahualismo en Anáhuac. Y tú notas por lo que está diciendo ahí que no se creía el cuento colonial y que estaba leyendo fuentes directamente. Paralelamente, en esa misma época estaba escribiendo sus cartas Placer de Burbur, donde de una manera un poco fantástica, hiperbólica, con unas interpretaciones rarísimas, pero estaba interesándose por las fuentes de la información, tanto escritas como orales, no por lo que dijeron los cronistas europeos. Hubo un cambio de paradigma. Ya hacia 1930 surgen libros de etnología que describían ya con cierta profundidad las ideas. Y finalmente aparece el trabajo de Carlos Castaneda. En Carlos Castaneda ya encontramos un antropólogo, en realidad etnólogo, que se dejó seducir y termina identificándose con aquel al que estudia. Y ya se presenta no como un investigador que estudia comunidades nativas, sino como un brujo, así se llamó al principio. Y después empezó a llamarse chamán. Para quienes discrepe con esas palabras, a ver, son títulos humanos. Chamán, nahual, brujo. Son palabras que inventa el ser humano para describir actividades o condiciones o estados. No hay que darles más importancia a la que tienen. No porque, a ver, el nahual no es la palabra nahual. De hecho, nahual es una palabra del tonal como cualquier otra palabra. Es una alusión que hacemos a un estado de conciencia. Cuando Castaneda se atribuyó ese título, en realidad estaba diciendo, yo pretendo llegar a ese estado de conciencia y eventualmente llego a ese estado de conciencia. Pero también advirtió, un chamán de 24 horas es un falso chamán. Es decir, simplemente un ser humano que lo está intentando como cualquiera. Esto es en atención a alguien que me escribió que no, que ustedes, que los chamanes. A ver, no creas en caricaturas literarias. La obra de Castaneda es una caricatura literaria del proceso nahuálico. La verdadera guerra no es luchar contra la Catalina porque te quiere sacar el corazón. No, no es eso. La verdadera guerra es la de conocimiento. Si te propones impedir que una lengua nativa culta desaparezca, estás entrando a la guerra que vale la pena. Si estás huyéndole a eso para meterte en cuestiones literarias y cuentos de camino, bueno, está bien, pero no estás entrando a la guerra. Y sin condiciones de guerrero, nadie puede llegar a ser un nahual. ¿Algo que quieras comentar? Sí, bueno, aquí escuchándote también, digamos, podríamos ser muy puristas, ¿no? Con esto que manejan de chamán y nahual,
Entonces también, ¿por qué no hay ese rechazo a la palabra nahual, no? Si viene del náhuatl, es nahuali, nahual está en español. Entonces, es una contradicción. Entonces, podemos superar esos límites que le damos a las palabras y ir a la esencia, ¿no? Pues tenemos muchos casos de esos, recientes, bueno, cada 20 días, no falta el que se ofende por el dragón del Zipactli, y ese tipo de cosas. Entonces hay que ver justo la esencia de las cosas, no quedarnos atrapados en la... Uno de los efectos del borrado de la memoria histórica y de la manipulación de la identidad es justamente eso, que el pueblo se queda entrampado en palabras. Pero eso no solo está pasando en lo que respecta a las raíces de Nahua, eso está pasando en toda la tierra. Tienen un caso claro en lo siguiente. Hay una condición de desprecio hacia minorías raciales o hacia esa mitad del mundo que es femenino. Existe efectivamente el desprecio y el, digamos, incluso actitud de hostilidad hacia muchas personas. Y por supuesto que hay que hacer algo para resolver eso. Y aquí vienen los manipulados a decir, la solución es cambiar las palabras. Así que ahora ya no voy a decir amigo, digo amigue. Ya cambié la palabra, ya se acabó el problema. Así de superficial. Bueno, pues eso pasa también con el tema de la raíz. No es un dragón porque la palabra dragón viene de Europa. No jodas, me lo estás diciendo con palabras que vienen de Europa. ¿Quieres que te lo diga en una lengua nativa? No lo vas a entender porque no la has estudiado. No hay que tener mucha tolerancia contra quienes protestan por cosas que no conocen. Cuando te eleven protestas en náhuatl clásico, atender, porque esa persona entonces tiene la dignidad de estudiar, de saber. Pero si te lo dicen en español, por favor. Volvamos al tema que nos ocupa, que es Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, digamos, se atrevió a hacer algo que no se había hecho hasta ahora. Algo diferente. Hasta ahora, hasta su momento, el antropólogo no se atrevía a fundirse con su objeto de estudio, no importa cuán fascinado estuviera. Pero Carlos Castaneda de pronto se dio cuenta que seguir separando al ser humano, yo estudio al otro, eso es una actitud arrogante y mientras uno vaya con arrogancia, no va a ver la realidad. Entonces, pues, decidió probar otra fórmula. En realidad, su obra no se trata tanto de lo que le hayan dicho sus informantes como lo que hizo con sus informantes. Al principio de su obra nos describe, yo creo que docenas de encuentros con diferentes tipos de plantas psicoactivas. Y esos encuentros producen un estado de conciencia X. Y él lo describió muy bien, en detalle lo describió. Así que aquellos amigos que dicen no, que Castaneda no aprobaba las plantas de poder, lee los libros de Castaneda. Si no las aprobaba, ¿qué fue lo que estuvo haciendo durante tantas décadas de su vida? No solo las probó, no solo las aprobó, sino que además escribió verdaderas apologías sobre las plantas en sus primeros libros. Ya cuando empezó a complicarse socialmente, cambió el giro. Así de sencillo. Por eso yo pienso que hay que tener cuidado al leer a Castaneda. No se trata de investigaciones literales sobre comunidades. No vas a encontrar en México una comunidad o siquiera un individuo nativo tal como el Don Juan o como el grupo de Don Juan que él describe. No, él sintetizó cosas. Él tomó por aquí y por allá y creó su propia cosmología, su propio mundo. Tenía la costumbre, y además le vino muy bien, de no avisarte si te está describiendo un hecho histórico, algo que pasó en el tonal, o un ensueño. Te los mezcla en su obra, porque finalmente él también dijo, la distinción entre tonal y nahual es cosa. El tonal, cuando estás en el nahual es lo mismo, son solo experiencias, son solo vivencias. Si en este momento queremos alinear en el tonal la obra Castaneda, vamos a llegar a contradicciones. Pero también advirtió, no alinees mi obra en el tonal, alinees en el nahual, es decir, a través del ensueño. A todos estos críticos de Castaneda, la propuesta de Carlos es,
Ensuéñame. Una vez que me ensueñes, haz la crítica. Porque estoy trabajando para otro estado de conciencia, para un estado de conciencia que tú puedes acceder si te da la gana. Pero si tú no quieres, no. Me recuerda, y se los voy a contar otra vez, el caso de cuando Carlos Castaneda se entrevistó con Carl Sagan. Sagan quería que le demostrara el ensueño. A ver, demuéstramelo aquí. Pero ¿de qué estamos hablando? Si no, demuéstramelo. Sagan pensaba en el ensueño como una cosa que se puede demostrar. No, hermano, el sueño es algo subjetivo. Tú sueñas o ensueñas. Es así de simple. Si no te das cuenta que estás ensoñando, sigues soñando todo lo que te dé la gana. Es así de sencillo. Este encuentro nos muestra que no importa tener un pensamiento científico, una gran inteligencia. No, hay cosas que hay que experimentarlas. Si no se experimentan, no se conocen. Así de sencillo. Entonces, este es un principio que debemos incorporar en este momento para recoger los frutos de milenios de civilización, los frutos de personas como Carlos Castaneda. Es un principio que aparece en los textos sagrados de Anáhuac, porque ahí dice que sea un tolteca, una persona de experiencia propia. ¿Cómo se traduce ese principio en la práctica? No te pongas a hablar de lo que no conoces, habla de lo que conoces. ¿Ves? No le hagas propaganda a ideas que no comprendes, porque no las has vivido. Habla de tu propia experiencia. ¿Qué tiene de malo que hables de tu experiencia? No seas peón de quienes te manipulan ideológicamente. ¿Quieres entender lo que estamos hablando? Ensueña. Esta misma noche puedes hacerlo si tienes ganas. Es así de sencillo. Yo lo hice, lo hizo el otro, lo han hecho cientos de miles de personas, tal vez millones en toda la tierra. ¿Tú quieres hacerlo? Puedes hacerlo. Pero tienes que planteártelo firmemente. Si no lo haces, no vengas a reclamarme a mí porque no queda por mí, queda por ti. De eso se trata de ser una persona de experiencia propia. Y esto nos da un arma y nos da anticuerpos para resistir la segunda invasión cristiana. Fíjate que cuando no tenemos experiencia de un sistema, vamos a hablar de un sistema político, el que sea, cuando no tenemos esa experiencia, es fácil que los líderes, los que manipulan, los que lucran con ese sistema, nos usen, nos seducen con banderas, nos seducen con promesas, con esperanzas, porque no tenemos experiencia. Cuando uno tiene la experiencia, no me vengas con cuentos, man. ¿Ok? ¿Qué quieres? ¿Que te dé mi dinero para que tú te lo gastes en tus fiestas o para que se lo dejes a tu familia? No es tan simple. Ya no es tan simple. Ya el tiempo los bobos ya se acabó. Eso es lo que te da el tener experiencia propia y el basar tu vida en la experiencia propia. Te da un sistema de defensa contra las manipulaciones. A ver, no te estoy diciendo, si yo no conozco un tema, no te estoy diciendo que lo que me dices es malo. Solo te estoy diciendo, lo voy a poner a prueba. Es la actitud científica. Después que yo lo ponga a prueba y tenga experiencia, te voy a decir, antes no te voy a dar la confianza. Esa es la actitud científica. Ahora, ¿por qué una persona protestó diciendo que en este momento no estamos viviendo en México una invasión? A ver, un momento, no estoy hablando de México, estoy hablando de Latinoamérica. Y de hecho estoy hablando de Latinoamérica, África, Asia, del mundo entero. En este momento las sectas de origen norteamericano y ahora algunas de origen latinoamericano están invadiendo el mundo. Y lo están invadiendo para sacarle el diezmo a la gente. Y si tú no quieres ver eso, pues puedes mirar para otro lado. Pero va a seguir ocurriendo, sigue ocurriendo. Y está ocurriendo por gente como tú que no quieres ver eso. ¿Ok? Existe una segunda invasión. La diferencia es que en la primera invasión vinieron ejércitos del otro lado del mar. Pero en esta invasión el ejército lo ponen las mismas víctimas. Son las mismas personas que están sufriendo la invasión las que contentas van a llevar la bandera de la invasión para poder conquistar a sus vecinos, a sus hermanos. Porque les han metido en la cabeza que si rinden culto a un fantasma, van a vivir eternamente y van a vivir con todos los placeres y todas las maravillas en un paraíso. Y entonces así cualquier débil muerde. Pero está ocurriendo una segunda invasión, están siendo exterminados, desplazados, destruidos los restos que queda de la cosmovisión nativa de América. En el siglo XVI, los europeos, los cristianos, destruyeron mucho, pero había mucho. Por eso se quedó algo, se conservó algo. Pero en este momento queda poco. Les pongo un ejemplo. Vamos a una comunidad como los Lacandones, una comunidad maya. ¿Sabe Dios cuántos documentos tenían? Pero en este momento son evangélicos. ¿Sabe qué hicieron con esos documentos?
me dice que no está ocurriendo la invasión. Yo calculo que el destrozo está en el orden de miles de piezas destrozadas cada año por orden de Jehová, por orden de fantasma que dirige a los cristianos. Si eso no es repetir lo que pasó en el siglo XVI, ¿qué cosa es? Sí, impresionante. Bueno, como ya no queda ningún lacandón, pues nada más ahora Ya, están ahí trabajando para llevar a turistas a verlos actuar, cómo sería la vida de un lacandón. Y bueno, pero ya que lo comentabas también, esa parte del ensueño y ser persona de experiencia propia, pues ahí te obligas a decidir, a tener esa capacidad de elegir. Y bueno, pues tú decides que vas a prepararte, vas a estudiar y vas a llevar eso a la práctica. Tú lo puedes decidir. Es una y bueno, en sueñas también en vigilia. Igual aquí tienes que decidir, ver qué es una manipulación, qué no. Tú decides por qué camino vas y bueno, tienes esa elección de hacerte una persona de experiencia propia. Y bueno, aquí adelantándome, ya que tocaste el tema, adelantándome un poco a las preguntas de los que están aquí con nosotros, Mónica Núñez nos pregunta, ¿es posible equiparar la Toltecayot con algún sistema político o gobierno actual? ¿Existe alguna equivalencia? Mónica, la Toltecayo es una propuesta, no es un sistema en sí. Es una propuesta para llegar a sistemas equilibrados, los que sean. En el fondo, Toltequidad es la propuesta de unificar los símbolos e instituciones. Esto lo estoy diciendo de la manera más abstracta posible. En la práctica esto se traduce así, sé coherente. Por ejemplo, que tus intentos, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones sean de una sola pieza. Que desde el principio hasta el final conserves tu energía, ahorres tu energía. En el momento que intentas algo, pero piensas otra, pero dices otra y haces otra, estás disipando energía por todos lados. Al final del día estás agotada. Al final de la vida, lo que muere ya es un saco lleno de agujeros. Por lo tanto, la Toltequidad es una propuesta. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué sistemas construimos? Bueno, en el momento que se estructura un sistema, ya se pierde en cierta medida la propuesta tolteca, porque la Toltequidad tiene una segunda parte, es evolutiva. Es decir, el mundo cambia permanentemente, el universo cambia. Definir un sistema es algo práctico para poder vivir, pero implica que con el tiempo ese sistema se va quedando atrasado respecto a los cambios. Por eso ahí tú ves que los libertadores llegan con una bandera de libertad y quieren, y el pueblo lo sigue, pero ya a los 2 o 3 años empiezan a ponerse extraños y ya a los 70 años son dictaduras que están exterminando cualquier idea de libertad, por poner un ejemplo. Por lo tanto, en la Toltequidad también tiene una unidad de conocimiento que dice, mantente alerta, cambia con el tiempo, asimila las cosas, infórmate, experimenta, no le tengas miedo a la innovación. No se trata de transmitir tradiciones, no es la tradición de los abuelos. De hecho, en Anagua no se usaba la palabra tradición, esa tradición es española. No se usaba ni siquiera el equivalente de la palabra tradición. Cuando se decía tolteca no se estaba diciendo simplemente transmite lo que te dieron, no. Las fuentes dicen un tolteca es un creador, es uno que crea, es un artista, eso dicen las fuentes. Por lo tanto, para asumir la toltequidad, para vivir la toltequidad, uno tiene que estar en un permanente proceso de cambio, pero un cambio cuidado, un cambio medido, porque tampoco vas a cambiar de una manera desorganizada porque eso va a desintegrar cualquier idea, cualquier proyecto. Es un equilibrio entre el tonal y el nahual. El tonal debe evolucionar a partir de la práctica en el nahual. Cuando se olvida el nahual, el tonal se vuelve una camisa de fuerza, termina convirtiéndose en una dictadura y por eso los sistemas quiebran de cuando en cuando. Si estudias la historia del mundo vas a ver que es un reventón detrás de otro, porque los sistemas se esclerosaron. ¿Alguna otra cuestión, John? A saludar a
todos los que han estado aquí con nosotros, ya también para de paso ir cerrando. Adrián Flores Barajas, Luis Mello, Guacusia Chat, Tolteca Huella Náhuac, Abraham Estrada, Rita Ortiz, Lucio Durán, Adrián Hernández, Tonatiuh Hernández, Gustavo Andrés, Leonardo Ibáñez, Maestro de Quinam, Gonzalo Guerrero, Marcelo Villalba, Abraham Estrada, Fernando Ocampo, Patricia Méndez, Margarita Patiño, Benjamín Cruz Rebelde, Moy Álvarez, Fernando Huitzilopochtli, María García Tobio, Fernando Arenas, Alberto Centeno, Mónica Núñez, Alex Rafael Díaz, desde las Margaritas Chiapas, Lucas Rodríguez, Carlos Casimiro, Shuguti, Venus Guerrero allá en Dresden, Alemania, Nayeli HB, Sociedad Centinelas del Tesoro Artístico, Araceli Cano Romal, Maguida Danilo allá en Chile, Isabel en Argentina, Edgar Castro, saludos toltecas, en especial a Frank, que aunque no me conoce, él es mi mentor. Shuguti, se quejan de la leyenda negra contra España, que los mismos invasores españoles crearon. También Cortina Miguel, saludos desde Tierra Maya, ahora ya anda acá por estos lados. Gracias por el programa sabatino tan importante para nuestra identidad. Hoy aquí en Progreso se festeja el día de San Temo y pasó a la procesión por la casa, pero solo era un puñado de personas con un monigote vestido de negro que parecía más una santa muerte que un santo benefactor. Difícil entender por qué algunos siguen adorando esas cosas extrañas. Oye, aprovecho para decir algo. El día que desaparezca ese culto, sospecha que todas esas familias que había en la procesión se metieron a evangélicos o a testigos de Jehová, y ahí sí que la cosa va a estar dura. Por eso otro principio de la Toltecayo es poner las cosas en una balanza. No es lo óptimo, sino lo menos malo. No es lo que voy a ganar, sino cuánto me cuesta. En este momento el proceso social latinoamericano está muy complejo y realmente es una pena que esté retrocediendo la Iglesia Católica, porque ese hueco no lo están cubriendo los toltecas, está cubriendo las sectas, lo cual nos dice algo. Tenemos que aprender a usar las armas de las sectas y las armas de la Iglesia Católica. La evangelización de la Iglesia Católica es importante, decir, ahora te voy a evangelizar en términos toltecas. La facilidad que tienen las sectas para imprimir libros, difundirlos, hacer eventos en las calles, todo eso hay que copiarlo. Si no aprendemos a luchar esta guerra, va a pasar lo mismo que en el siglo XVI, que los españoles venían a matar y los nativos lo que querían era hacer cautivos o mantener una escaramuza porque estaban acostumbrados a otro tipo de guerra, ¿no? Sí, sí. De hecho, si me permite, estaba leyendo ayer en el Almasta una frase donde dice, Juan de la Cruz dice, en esta labor de expulsar a los extranjeros de Yucatán, decía, no hay que matar a nadie porque es un gran pecado matar personas, sí, pero los otros sí estaban matando. Entonces hay un punto en que uno tiene que aplicar una balanza, es decir, ¿qué es realmente lo que quiero? ¿Cuál es mi deber? ¿A dónde debo llegar? Y con esto no estoy aconsejando nada, simplemente usando un ejemplo de un fenómeno histórico que fue la guerra de castas, que empezó fue muy legítima, empezó para resolver problemas y sin embargo terminó diluyéndose porque la sociedad maya no aprendió, realmente no aprendió a luchar contra la sociedad occidental. Se adormecieron con migajas, con promesas, dejaron que pasara. Yo creo que urge que aprendamos, que tomemos las armas del enemigo y que comprendamos que la guerra que estamos viviendo ahora es guerra cultural, es guerra de ideas. No ceder a la violencia física, porque la violencia física es el pretexto para acabar con lo poco que queda. La verdadera conquista fue conquista de corazones, fue la catolización o la cristianización de las comunidades. Por lo tanto, la verdadera guerra que tenemos que hacer ahora es la descristianización, es regresar a la raíz. Es una guerra de ideas, es una guerra cultural. Me da mucho gusto decirles que hay personas que están bien metidas en este asunto y que son verdaderos guardianes del libro sagrado de Anahuac. Usamos el libro sagrado como emblema de todas las ideas. Anahuac, obviamente, el libro es el compendio de las ideas, ¿no? Pero más allá del libro se trata de
la defensa de milenios de intentos de civilización. Y esa defensa implica desarrollar ese intento civilizatorio. Es decir, dar el salto de 500 años, no quedarnos entrampados en el siglo XVI, no decir voy a transmitir lo que me dijo el abuelo en el siglo XVI porque no hay nada más en este mundo. No, no, no. Son 500 años de evolución estafada, hay que hacerlo. Y después seguir adelante. Sí, John, disculpa la digresión. Sí, sí, perfecto. También Cortina Miguel igual, es la segunda parte. Sí. La traición y la ambición viciosa tan representativos del viejo continente y otro, la educación y nobleza de corazón de nuestra gente fue lo que provocó que nos convirtieran en esclavos de una invasión ignorante de la vida, el respeto y la cultura. A los africanos les pasó igual, como dices, Chiquinahui. Aún hoy en día en Francia, recordemos que estaba ya en Francia, Miguel, hay trabajadores africanos en grandes empresas que no saben siquiera cuáles son sus derechos como trabajadores. Fui delegado sindical 5 años y vi cosas terribles. Puedo describir como una esclavitud moderna dentro de una vitrina llamada París. Es lo que nos comenta. Trabajando por un país ajeno. Eso es algo demasiado común. En vez de luchar para lo suyo, ¿no? Pero es que lo suyo ha sido destruido. A veces no los dejan ni estar en su propia patria. Pero bueno, adelante, sí. Bien, Venus Guerrero, que está allá en Dresden, Alemania. Me gustaría saber si los zapatistas actuales se basaron en fundamentos de la Toltecayotl o su punto de vista al respecto. Los zapatistas actuales predican una idea europea, surgida en Alemania, desarrollada en Rusia para el perjuicio de esos dos países, que ni siquiera han incorporado mucho. Dudo que uno de ellos se haya leído Capital completo. Son exponentes de la invasión ideológica. Si los zapatistas quieren aprender lenguas nativas y estudiar los textos sagrados de los antiguos y demás, bienvenidos, pero todavía no lo han hecho. Sí, no han hecho algún rescate tampoco por la lengua. No les interesa. No les interesa. Sí. Les interesa agitar una bandera extranjera porque finalmente fueron educados así. Hay que tener en cuenta que los líderes de los zapatistas no son personas de las comunidades. Ni siquiera son personas a las que les haya interesado las comunidades. Ninguno de ellos estudió maya. También saludamos a la juez Yaguichoj, que anda por acá. También a Rocío C. Ortiz. Y también tenemos, igual ya para cerrar, Adrián Flores Barajas. Saludos soltecas. Ya que la figura de Juan Matus tiene un nombre de un prócer de la resistencia yaqui y su benefactor fue las tierras mayas, ¿qué tanto la obra de Carlos Castaneda pudo haber sido un intento deliberado de los nahuales basado en el catún de esos tiempos? Mira, Castaneda era un hombre muy inteligente y muy intuitivo y pudo expresarlo en su obra y comprendió que México es la locomotora de América y que si México levanta cabeza, toda América Latina va a levantar cabeza. Y por eso vino a México, ni siquiera de aquí, era de Perú, y le dedicó su vida al rescate de lo que él interpretó como la cultura de México. También se dio cuenta de lo siguiente: la verdadera guerra no es el activismo político ni nada de eso. La verdadera guerra es compromiso con la cultura. El compromiso con la cultura, ¿qué cosa es cultura? La palabra cultura describe el cultivo. El compromiso con la cultura es el cultivo de nuestras facultades, el cultivo integral de nuestras facultades. Si solo cultivas tu intelecto, eso todavía no es cultura. Eso es el cultivo de un aspecto de tu ser, pero no has logrado la integridad. Y por eso es que él, además de apelar al desarrollo del intelecto, porque lo dijo muchas veces, no valen ya los salvajes. Un brujo salvaje no es un verdadero brujo. Un brujo es un ser culto. Es un ser que cultiva su cuerpo, pero cultiva también sus emociones, su energía vital. A eso le dedicó un libro entero. Y por supuesto su intelecto. Cuando Castaneda comprendió que el cultivo es el arma que tenemos para sobreponernos a tanto desgaste de siglos de colonia y neocolonia, se fue a la yugular del cultivo. Cultiva tus sueños. ¿Por qué? No porque el sueño sea el objetivo, no porque el ensueño sea el objetivo. El objetivo es la voluntad. Para poder soñar tienes que desarrollar tu voluntad. Si desarrollas tu voluntad, eres una persona útil donde quiera que estés. Entonces eso, ahí se fue Castaneda. También para que quedara claro que estaba siguiendo un intento
comunitario, usó como emblemas de su ideología a personas como Juan Matu, que simplemente fue un líder político, militar de los yaquis, o Cajeme, que fue otro líder de allá del norte, y se refirió varias veces al tema de las guerras, vamos a llamarles guerras de castas, ¿no? Que es el nombre genérico que se le da. Ahora bien, Castaneda no fue más allá de una proposición inicial, de lo básico: cultívate en forma integral. Después de eso vamos a estudiar la historia para poder hablar con propiedad, para no decir disparates, porque dijo unos cuantos disparates históricos. Y después de eso quedan muchas otras cosas que hacer. Es decir, el proceso de rescatar una civilización no es simplemente emocionarse un poquito y leer un librito, es de toda la vida. Exacto. Y bueno, pues ya para cerrar, uno de esos intentos de hacer un rescate es por ejemplo, el KINAM, que bueno, Adrián es maestro de KINAM. El miércoles 30, Día del Niño, va a haber una clase especial de KINAM allá en Aguaralucis. Aportación voluntaria, si quieren dejar 5 pesos o 1 peso, pero que vayan. Es una clase especial para niños que ya se está dando en los módulos de fundación donde hacen justamente los niños esta práctica de KINAM, pero de una manera especial, ya que les van contando una historia, que pueden ellos van aprendiendo a través de la historia y haciendo estos ejercicios, ¿no? Entonces los niños lo ven como un juego, pueden ir, cualquiera tiene el acceso, nada más hay que registrarse, o ya en dado caso de que no lo hagan, igual llegar ahí el miércoles 30 de abril a las 4:30 de la tarde ahí en Ágora Lucis, pues, por si quieren ir y llevar a sus niños, para que vayan por allá, que van a estar Alejandra Cobo y Anabel Ejecatl dando esta práctica. Y bueno, pues también una disculpa por no haber transmitido el programa la semana pasada, pero pues, como andábamos allá en la zona maya se nos dificultó. Ya les podremos estar contando un poco más de esta travesía, pero mientras pueden ya sea ver algunos de los videos que pudimos hacer de transmisión por allá. Se encuentran aquí todavía en la parte de los videos en vivo, donde allá podrán Saludos ver cordiales a estos paseos, por ejemplo, ¿no? Por estas zonas, dando algunas descripciones y recorridos que hicimos por allá, viéndolas en las zonas arqueológicas donde pasamos, o también interesantísimo saludos caso cordiales de un nos encontramos allá en Bacalar, personaje interesante, el maestro, se nota muy conocedor, y aquí, bueno, podrán escuchar cómo suenan algunas trompetas mayas que hizo reconstrucción. Aquí las puedes, justo en este video las tocó. Entonces él le da clase a niños justamente para que aprendan a hacer esos instrumentos y pues aparte tocarlos, ¿no? Entonces hace un experimento ahí con niños mayas impresionante, que bueno, vale la pena si se pueden dar un paseo por aquí para poder escuchar directamente estos sonidos. Está impresionante. Y bueno, ya les contaremos más sobre esta travesía que hicimos por allá, y bueno, pues también pues, después, bueno, ya el próximo sábado es 3 de mayo, entonces por allá va a estar también en la zona maya Omei, Moy, Jenny, haciendo igual, continuando con el trabajo. Entonces, pues a ver si podemos hacer algún enlace también para que puedan estar ahí al tanto de estos. Y bueno, pues agradecerte, Frank, por todo, porque bueno, ustedes, oye, una pregunta, yo quiero hacer una pregunta ahora que se integre Vicente. Tengo entendido que él se va también, sigue de camino, ¿no? Para Veracruz. Sí, igual la otra semana él estará ya en Chocamán,
que van a ver si pueden subir ahí al Tlachinoltepetl, donde se incineró Seacatl. Entonces igual si veremos en dónde anda al momento de la transmisión, pero sí, si podemos hacer el enlace, pues, lo hacemos allá directo con él, y bueno, pues nosotros acá, ¿no? Ok, Pero veo que hay bueno, mucho activismo y entiendo que tienen ustedes y se va el siguiente equipo allá a la zona maya y sospecho que después, como en cosa de un mes, habrá otra visita. Me da esa impresión, ¿no? sí, sí va a ser bueno, pues es que tiene que ser igual constante por todo lo que está pasando, pero bueno, ahorita lo importante que va a ocurrir es que se va a hacer lectura del libro, Ya. gracias a las copias que mandaste. Y bueno, pues allá Moy y Jenny van a llevar a un sacerdote maya de allá de Chiapas. Entonces va a haber ese encuentro. Allá don Cornelio estaba muy contento de que esto sucediera, de poder conocerlo y poder platicar con él, ¿no? Entonces va a haber esa lectura, la va a dar su hijo de don Cornelio, Rogelio. Entonces va a estar impresionante. Están ellos muy contentos de que se pueda volver a usar ese libro, que se escuchen de nuevo esas palabras. Impresionante todo. Impresionante. Entonces por eso, a eso iba con mi agradecimiento, Frank, contigo, porque bueno, gracias a las traducciones que has hecho, es como podemos avanzar justo en esto. No podríamos hacerlo sin esas aportaciones que haces. Entonces ese trabajo En eso estamos, conjunto, es un intento y vale. viene sorpresa, eso sí le puedo decir a los compañeros, viene sorpresa. Yo estoy impresionado, apabullado de ver que hay mucho más de lo que esperaba. En fin, hay cosas que vienen por ahí. Quizás debamos dedicarle un programa únicamente a este tema de los nuevos textos que están apareciendo y su contenido, que es lo que dicen, ¿no? Y cómo aplicarlos. Y sobre todo a esto de cómo esta literatura, recuerden que fue hecha en una época de puras guerras, una época espantosa, y hay que aplicarla a este momento. Hay que agarrar la esencia y ver cómo podemos, de qué nos sirve hoy, ¿no? En fin, hay muchas cosas que platicar al respecto. Yo estoy ahora en medio de una traducción que me tiene un poco así como desconcertado y quiero ver con ustedes, a ver qué se les ocurre, qué solución se les ocurre. No, y pues muchísimas gracias, nos estaremos encontrando por acá. Y bueno, pues mañana en el Tantún Catún, Omey me dijo que viajaba hoy, entonces a ver si puede. Jenny Moy, no sé, Sí, creo que cuándo mañana va a haber viajaron. programa porque se quieren ellos despedir antes de irse al trabajo, que no sé exactamente en qué zona va a ser, pero creo que va a haber programa. De todas maneras lo vamos a intentar, ¿ok? Exacto, sí, sí, pues ahí estén atentos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Nos encontramos en la siguiente semana. Entonces, cuídense y muchas gracias. Gracias, Frank. Adiós.